Dios lo bendiga, hermanos. Aleluya. Un gran tiempo para poder usarlo estudiando la palabra de Dios. Dios lo bendiga grandemente a todos nuestros hermanos y hermanas pues, que han viajado de algunos lugares y podamos usar este tiempo de una manera fructífera, porque eso es lo más grande en realidad de lo que Dios puede hacer. Dios no puede ir más allá de eso. Dios no va a ir contra la voluntad suya. ¿Sí? Dios va a proveer lo que usted y yo necesitamos, el entendimiento, y las acciones ya dependen de nosotros. Gloria al Señor. Leemos entonces una vez más aquí en el Evangelio de San Lucas. Capítulo 22. Lucas capítulo 22. Leemos desde el versículo 29. Gloria al Señor. Dice así: Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Dios amado, gracias por tu bondad para ayudarnos, Señor, encontrándonos con tu palabra, para proveernos, Señor, todo este tiempo, un compañerismo alrededor de ella. Gracias por el esfuerzo y el sacrificio de cada creyente para poder crear la atmósfera en la cual podemos centrar nuestra atención en las verdades, Señor, de tu palabra. Te agradecemos por todo ello, Señor. Muchas gracias. Ahora, en este día, Señor, al venir hacia este compañerismo, hacia esta reunión, Señor, donde nuestra expectativa es grande por cuanto sabemos que tú has colocado todas las necesidades, todo aquello que el creyente, Señor, tuviese necesidad, lo has colocado, Señor, la provisión para ello en tu palabra. Por lo tanto, Señor, nos alegra saber eso, porque ese es nuestro anhelo y debe ser el anhelo de cada cristiano, ver a tu pueblo bien, Señor, bien lleno de toda la provisión tuya. Y sabiendo que está en tu palabra, entonces con mucha expectativa nos acercamos a ello. En el nombre de Jesucristo te agradecemos por esta oportunidad que nos das. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, estamos viendo este tema de esta parte de la promesa de Dios para el tiempo del fin. Gloria a Dios. Ahora, es importante cuando el creyente entiende por qué y cómo son las cosas, cómo es la vida cristiana, cómo Dios, hasta dónde Dios puede obrar, de donde Dios no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque hay leyes a las que Él se sujeta, hay reglas. Y una de las cosas, Él no puede ir contra la voluntad de la persona, Él no puede ir contra la decisión individual del ser humano. Entonces, pero sí prometió Dios que Él traería enseñanza. ¿Sabe por qué? Cuando tomó lugar la caída, usted entiende que Dios no se va a apartar de esa regla. Nosotros vimos que el profeta nos dijo que Dios hizo ley, y en esa ley era pues ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Sí, nos decías pues yo golpeé la mano de alguien, voy a volarle la cabeza, si no era. Entonces cuando vimos cuando Dios colocó su Edén y el enemigo golpeó,
nos damos cuenta, si usted entiende la forma en que el enemigo golpeó su Edén, Dios no puede obrar diferente a eso. Porque usted mira, dice, ¿cómo es que Dios, para que tome lugar la caída, participó la mujer y el enemigo, no el hombre? Y de esa manera vino la caída, vino el resultado del hijo errado, Caín. Para que venga la restauración, venga el medio por el cual el hombre pudiera salir de esa condición caída, también participó Dios y la mujer, no el hombre. Y de esa manera vino el hijo para poder salir de la caída, el cual era Jesucristo. Dios no cambia sus maneras. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que somos llamados a regresar otra vez a ese principio, y ha venido la enseñanza, ha venido un mensaje por el cual podemos hacerlo, porque nuestra capacidad pues no alcanzaría, en la condición en la que estamos no habría forma de hacerlo, pero Dios envió su palabra para lograrlo. Entonces tenemos que entender de qué se trata todo esto, dónde está la fuerza, dónde está el poder, es en el entendimiento, es en la enseñanza, porque lo que usted puede hacer simplemente es mínimo en cuanto a acciones basadas en su capacidad, pero hay algo que es más poderoso que ello, y eso es su decisión. Eso es más poderoso que cualquier fuerza, que cualquier recurso extra que usted pudiera tener. Es la decisión suya. Y Dios no va a irse en contra de su decisión, y el enemigo tampoco puede irse en contra de la decisión suya. El problema es que nosotros caminamos sin decisión, cuando alguien camina sin una decisión en su vida, en cuanto sobre todo en la vida cristiana y también en las cosas de allá afuera, pero más en la vida cristiana, es como que usted pusiese pues un vehículo, enciende y acelera sin tomar control del timón. Luego pues se va a golpear y usted va a decir el vehículo no vale. No es que no vale, es que usted no entiende que hay que tomar el control. Hay que fijar a dónde quiere usted ir, en qué dirección quiere usted ir. Y usted deja a la deriva que las cosas sucedan por suceder, definitivamente va a haber problemas. Igual un barco mismo, si usted pues nada más acelera y deja el timón, pues por dónde va a terminar no sabemos, ¿sí? Entonces así es en la vida cristiana. El ser humano cayó de la condición para entender cómo funcionan las cosas. No son difíciles, solamente necesitamos instrucción. Como hablábamos, las cosas más poderosas son las cosas más fáciles, pero se requiere entendimiento. Son las cosas de menos esfuerzo, porque alguien pues no puede estar trabajando y tal vez con el hacha, con el machete ahí y bastante esfuerzo, ¿no? Pero ve usted otro que nada más se preocupó por entender muchas cosas. Por ejemplo, aprendió a volar un avión, entonces él nada más está sentado con su aire acondicionado y nada más moviendo unos pequeños botones y nada de esfuerzo, haciendo un trabajo más grande, y tal vez el resultado de su ganancia pues sea 10, 100, 50 veces más de lo que uno ganaría con más esfuerzo en lo natural. ¿Por qué? Porque es entendimiento el que hace más grande las cosas. Entonces es lo mismo en la vida cristiana. Cuando no entendemos, estamos ahí golpeando por allá, golpeando por acá y golpeándonos en la mente. Será esto, será aquello, será lo otro, y hasta uno puede terminar medio ¿sí? Mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque es la torpeza en la que uno operaría al no saber cómo funcionan las cosas. Pero cuando usted entiende, cuando usted sabe cómo funciona, pues todo es fácil, ¿sí? Todo es fácil. Entonces las cosas más poderosas ve como una nave espacial, ¿no? Qué tremendo poder para mover esa nave, sí, arriba al espacio, pero son simplemente unos botones por acá, nada más, algo simple, algo sencillo. Antes las guerras tenían que entrenarse los soldados bien, ¿no? Ahora simplemente mover unos cuantos botones y ya, y el efecto es más tremendo. ¿Qué es? Hemos llegado al mundo de la mente, al mundo de la sabiduría, y ahí hay más capacidad que lo que jamás ha habido en todos los tiempos. Dios empezó a edificar su novia desde los pies hacia adelante. El profeta llegó al mundo de los ojos, lo único que daba la mente, y es a eso a lo que somos llamados. Entonces entendemos, nosotros nos animamos porque somos capaces, no, por lo capaz que es lo que Dios ha provisto. La enseñanza, ¿sí? Su palabra, ahí está la capacidad, ahí está el poder. Entonces tenemos que entender de qué se trata esto para aprovechar mejor el tiempo, ¿sí? Para aprovechar mejor el tiempo. Vemos cómo operó Jesús para llevarlos hacia esa realidad gloriosa de ser esa iglesia apostólica. Entonces, es así desde el principio, es la misma regla. Nos damos cuenta que siempre Dios hacía algo y el enemigo golpea. Termina de golpear al enemigo, Dios continúa obrando. Siempre es así. Por eso cuando nosotros vemos Dios golpeó el poder del enemigo, ¿sí?
y nos sacó de religión, de cualquier cosa errada, de cualquier doctrina errada, entonces pues nosotros empezamos a experimentar un tiempo especial, un tiempo glorioso. Entonces, como los apóstoles, Jesús los jaló, golpeó el sistema religioso y sacó a ellos, los libertó de fariseos, saduceos, de toda religión errada, y los sacó hacia la palabra de Dios, a un compañerismo con el Mesías. Qué privilegio, ¿ve? Cómo caminaban ellos. Pero no siempre las cosas iban a seguir así. Ellos se da cuenta, fueron llevados en un compañerismo y en una preparación tan tremenda, porque un día el enemigo tenía que golpear para ver si ellos se quedarían o no con la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? De que Dios lo encuentra a usted, sobre todo en este tiempo del fin, la promesa de Dios para el tiempo del fin, la promesa de restauración. ¿De qué se trata? De que Dios le encuentra con su palabra. Y usted, cuando Dios le encontró con su palabra, automáticamente va a entender lo siguiente que va a hacer: yo voy a ser examinado y voy a probar lo que significa lo que Dios ha hecho conmigo, lo que significa lo que Dios pues me ha dado, su palabra, lo que significa para mí. Yo lo voy a probar con mi decisión, con mis actos, en un momento cercano. Entonces, cuando el creyente entiende eso, aprovecha arduamente el tiempo para prepararse. ¿Sí? El tiempo para prepararse, y eso es por entendimiento, para saber qué escrituras van en cada situación de la vida, para saber qué escrituras van en cada problema, en cada situación que nos encontremos. Entonces, cuando nos damos cuenta, aquí es la misma regla. En los días de Dios golpeó al enemigo, lo lanzó fuera del cielo, el dragón cayó, pero luego Dios hizo su Edén, entonces el enemigo vino y golpeó. ¿Sí? Entonces Dios y el enemigo vino, trajo la caída, ¿sí? Y sumergió al pueblo en toda maldad. Dios vino y golpeó y sacó a Adán, ¿sí? Entonces el enemigo vino y golpeó con Cam, con Nimrod. Entonces Dios sacó a Abraham. Usted va a ver eso siempre en la Biblia. Dios golpea, el enemigo golpea. Esa es toda la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Todos estos años era Dios haciendo algo y luego la gente tenía que probarle a Dios. ¿Cuánto van a quedarse con la palabra de Dios? Entonces los de allá se quedaron en parte. Siempre fallaron en algo, ¿sí? Porque eran el tipo. Pero cuando vino la realidad de eso, Jesucristo fue leal y fiel en todo. Una vez que se cumplió esa parte del varón, ahora falta ella, su pareja. Entonces por 2000 años vino, la palabra de Dios se le dio a la iglesia apostólica. El enemigo golpeó en Nicea, cayó, ¿sí? Los llevó hacia esa edad de Éfeso. Luego golpeó otra vez, los llevó a esa edad de Esmirna. Golpeó hasta que los llevó a la Odisea. Pero al final Dios otra vez va a traer de regreso su palabra, ¿sí? Y usted entiende que tiene que ser bien instruido, bien preparado por la palabra de Dios, porque el enemigo va a volver otra vez a usted, y eso es, y Dios mismo va a encargarse de que sea usted solo, sin ayuda, porque debiera haberse preparado. Porque es bonito, mientras la palabra de Dios viene, estamos juntos en compañerismo, amén, gloria a Dios, y júbilo y danza, ¿sí? Pero hermanos, si usted no conoce la palabra de Dios como debería, no va a tener los recursos para hacerlo frente al enemigo. Entonces, Jesús los preparó y Jesús está bien confiado porque les preparó bien. Muchos en esa preparación se retrocedieron, muchos se fueron, ¿sí? Muchos se acobardaron, pero estos llegaron hasta el final de la preparación, porque la preparación es estricta. El profeta nos puso un ejemplo porque yo le di como un sueño, ¿sí? En ese sueño era que yo le estaba mostrando que otra vez estaba entrenando los entrenadores que antes lo entrenaba para el boxeo. Y bueno, le decían 5 segundos, porque 5 segundos nada más duraba su oponente, ¿no? Entonces, y ese le entrenaba al profeta. Cuando estaba soñando esas cosas, dice que lo está entrenando y de cada golpe lo hacía rebotar ahí en la lona. Entonces él le pregunta, dice: ¿me estás entrenando o me estás matando? ¿Qué estás haciendo conmigo? Entonces le dice: es que te tengo que golpear, y en serio, porque cuando tú vas a ir al ring no te van a dar golpes así suaves, te van a golpear en serio, ¿sí? Y de esa manera el cuerpo, cuando es golpeado y nunca ha sido golpeado, cuando es golpeado fuerte, tan fuerte, una vez, la sangre se paraliza por algunos segundos y la persona demora en reaccionar. Entonces dice: pero si te dan una vez y te vuelven a dar el siguiente golpe, la reacción es un poquito más rápida. Si te dan el siguiente golpe, la reacción es otro poquito más rápida. Entonces, mientras más golpes reciba, más rápido podrás reaccionar, y el enemigo tendrá pocas posibilidades de acabar contigo porque serás veloz en reaccionar.
¿Sí? Entonces eso es lo que hizo Dios, los entrenó y los entrenó bien. Cuando el enemigo vino, golpeó y rápido reaccionaron y se puso a llorar Pedro después del golpe del enemigo. Señor, perdóname. ¿Sí? No puede ser, lloró amargamente, reaccionó rápido. ¿Se da cuenta? Pero cuando Balaam fue golpeado no pudo reaccionar. ¿Sí? Cuando Judas no estuvo completamente en todo el compañerismo, en toda la preparación, no pudo reaccionar cuando el enemigo le dio el golpe. Reaccionó erradamente. No sabía cómo reaccionar, estaba sonámbulo. Dijo, bueno, ¿qué hago? Me ahorco. No voy a ahorcarme. Esa fue la solución que él vio por causa de que no estaba preparado en la escritura. Porque también Pedro y los demás recibieron su golpe, pero ellos cuando estaban ahí cerca de Jesús pudieron reaccionar. Igual en los días de Moisés, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué golpe Dios dio? Como 2 millones de personas los libertó de la esclavitud. Una vez que Dios los libertó y les dio su palabra, el enemigo exigió otra vez, Satanás exigió zarandearlos otra vez. Satanás exigió golpear y cuando los golpeó, casi 2 millones otra vez volvieron a la esclavitud. Solo 2 escaparon. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque estaban tan cerca de Moisés, tan cerca de la palabra de Dios, que fueron bien preparados para poder enfrentar esa situación de la manera correcta. Entonces igual aquí donde Jesús le dice, muy bien, ya les preparé, terminó la preparación. La preparación terminó. Ahora sí Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Sí? Satanás os ha pedido para zarandearos y bueno, deben estar preparados. Oré por ti, Pedro, porque tú eres un poco débil, pero oré por ti. Y Pedro dice, Señor, si yo no soy cobarde, si yo puedo dar mi vida por ti. Y se creía bien valiente. ¿Sí? Pero a la hora de que Satanás golpeó nos damos cuenta que todo eso no era así. Entonces, ¿qué sucede? Ahora podemos ver cómo es que son las cosas en la vida cristiana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tomó lugar la caída, y la caída tomó lugar por causa no de Dios, sino de que el hombre consideró que la palabra de Dios no es el absoluto, no es lo máximo. ¿Sí? Dijo, la palabra de Dios dice eso, sí, pero y la gente primera novia se dejó arrastrar de sus propios impulsos, de su propia forma de ver, de sentir las cosas. Así hay mucha gente que sabe, dice, sí, yo sé que la palabra de Dios dice eso, pero esto, pero lo otro, y tiene sus excusas para su mala actitud, ¿sí? Para defender aquello que realmente lo saca fuera del cuadro. Entonces Dios no puede hacer nada con eso, porque son sus leyes. Si Dios pudiera, como alguien dice, pues todo está predestinado, aunque no quieras ser salvo, de todo modo Dios te va a salvar. Si fuera así, entonces, si fuera así que Dios ha hecho las cosas, entonces no fue así la caída en el principio. La serpiente no vino, aunque no quiera, de todo modo se va a llevar a la caída. No fue así. Fue ella, la mujer, quien tomó la decisión. Dios dio la enseñanza y el enemigo vino y dio su enseñanza, dio su propuesta. Y ella tuvo que escoger. Lo mismo hoy, Dios viene y enseña su palabra, pero que usted sea obligado a creerlo, a quedarse al lado de ella, depende de usted. Porque usted puede mirar a su costado, todo infiel, y tratar de ir con ellos. Todo mal ejemplo y mirar eso, depende de lo que usted mira. ¿Sí? Pero cuando usted ha puesto su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, no importa lo que hagan los 1000 a su derecha, los 10.000 a su izquierda. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Se da cuenta? Usted ya sabe a quién está mirando. Eso es la vida de los personajes en la Biblia. La vida de José, la vida de David y de los demás. Entonces de eso se trata estas cosas. De eso se trata. ¿De qué se trata? Una vida restaurada es que Dios le dio su palabra. Y luego vino el enemigo para golpearlos, para examinarlos, para proponerles. Y ellos se han mantenido en la palabra de Dios. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata la obra de restauración. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, dice que el profeta aquí en el mensaje, en el tercer sello que estábamos leyendo, hay bastantes cosas ahí, pero vamos a ver. El tercer sello, párrafo 192. Párrafo 192 dice: es la única manera de hacerlo. Quédese con la palabra. Usted puede cotorrear mucho con sus credos y por poco se quiebra el pescuezo en todas partes. Pero usted tiene que regresar aquí a esta palabra.
¿Ven? Sí, Señor, eso es todo. Ahora, ellos no lo desean, ahí está el punto. No desean la palabra de Dios, por cuanto la iglesia se quedó con sus tradiciones. Ella misma causó que la palabra de Dios fuese sin efecto. Eso es el logro de Satanás. El logro de Satanás no es sacarlo de la iglesia. El logro de Satanás es que usted se resigne y diga, está bien, yo sé que estoy mal, pero bueno, algún día cambiaré. Listo, eso es todo. Lograr que la palabra de Dios no tenga efecto en su vida. ¿Sí? Después no van a renunciar a su título de creyentes o de querer congregarse o de predicadores. ¿Sí? Lo único a donde Satanás quiere trabajar y lograr es que la palabra de Dios no tenga efecto en sus vidas. Entonces, cuando la palabra de Dios no tiene efecto en sus vidas, el ser humano, pues, si usted lo ve hoy, la semana siguiente, mínimo lo ve igual, y a veces es un poquito peor. ¿Sí? Pasan los años y simplemente está girando en lo mismo. ¿Por qué? Porque Él ha decidido. Porque Él ha decidido no tener hambre y sed por el efecto de la palabra de Dios. ¿Cuál es el secreto para que la palabra de Dios, para que Dios haga en usted una obra restaurada completamente, para que Dios, ve usted, cumpla su promesa de restauración? Es que usted tome una decisión de que la palabra de Dios no se quede sin efecto en su vida, de que la palabra de Dios no se quede sin resultado en su vida. Es una decisión en la que tenemos que tomar. Entonces, cuando uno trabaja con eso, la vida de la persona cada día está ascendiendo a otro nivel más alto. Se hace más importante su jornada aquí en la tierra, tanto para dar un testimonio de Dios como para beneficio, ¿sí?, del pueblo de Dios. Ahora, es así de poderoso este ataque. Recuerden que el plan del enemigo no era sacarlo del Edén. No lo sacó del Edén a Eva. Dios fue quien lo sacó del Edén. Pero no era sacarlo del Edén, era que lograran nada más actuar diferente a lo que la palabra de Dios ya ha dicho. ¿Sí? Que nada más actuaran diferente a lo que la palabra de Dios ha dicho. Por eso es que hay tanto todavía de ignorancia en la palabra de Dios. Porque no hay la decisión de la persona de que si yo voy a ser cristiano, si yo me confío en su palabra, pero yo quiero ser como Dios lo dice. Porque entonces cuando la persona tome esa decisión, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sí? Cada creyente va a ser experto, va a conocer la palabra de Dios. De día y de noche va a estar conociéndola, porque ¿cómo va a hacer algo que no sabe, algo que no conoce? Pero si no le importa que la palabra de Dios tenga resultado, pues entonces la ignorancia se instala. La ignorancia y la sabiduría en la palabra de Dios solo son consecuencias de la decisión secreta de cada ser humano. Lo que el ser humano expresa afuera simplemente es la decisión secreta que él ha tomado. Por fuera puede sonreír, por fuera puede decir amén, por fuera puede decir yo creo la palabra de Dios, ¿sí? Pero las cosas que están sucediendo en su vida simplemente muestran la decisión secreta que ellos están tomando. Y muchos están tomando esa decisión secreta porque no entienden, ¿sí?, que han llegado al punto más determinante en sus vidas. Porque no conocen el plan, al punto tan cerca del sello. Porque esa prueba es cuando la gente está tan cerca. Cuando esa prueba vino, estaban a 50 días de Pentecostés. ¿Sí? Cuando esa prueba vino, ustedes estaban a 50 días de Pentecostés. Y todo iba a terminar, ahí de cerca. ¿Sí? Entonces el creyente cuando ignora estas cosas y todo está marchando bien, aleluya, gloria a Dios, cuando de pronto viene. Ahora, en esto la examinación no es la misma en todos, ¿sí?, de una manera individual, pero es la misma de una manera, ¿sí?, general en la que Satanás hace las cosas. ¿Por qué? Porque Satanás examina minuciosamente la vida suya, sabe sus puntos débiles, sabe lo que le gusta, sabe lo que le molesta, sabe lo que le desespera, sabe lo que le emociona. Él estudió mínimamente. Si hay alguien que le conoce desde pequeño es él, y lo tiene todos sus archivos ahí, su historia, su hoja de vida lo tiene bien en pantalla ahí. Cada momento ingresa a ver fulano, ¿dónde podríamos golpearlo? Si queríamos causar un poco de tristeza en su vida, a ver qué puntos hay que golpear. Esto. ¿Sí?
Él estudió minuciosamente. Entonces, por eso es que golpeó, entonces encontramos en la Biblia, cuando golpeó a Saúl, lo golpeó en popularidad. Cuando golpeó a Sansón, lo golpeó en los afectos. ¿Sí? Por mujeres. Cuando golpeó allá también a Elí, ¿se da cuenta? Hijos míos, ese amor de familia, de consentidor. Satanás sabía dónde, se da cuenta, David era invencible, pero cuando vino y golpeó con Absalón, porque Satanás decía, no puedo, aquí voy a tomar un filisteo, nada, un Goliat, nada, un esto. Ahora ¿qué tomo? Ya se me acabaron las armas. Empezó a estudiar minuciosamente a David y descubrió, este es muy afectuoso. Si le golpeó con el hijo, a ver, vamos a ver. ¿Se da cuenta? Y cuando golpeó con el hijo, hermano, casi lo derrota a David. Casi estuvo así por acabar a David. ¿Por qué? Porque vino Absalón a hacerle guerra, él no quería pelear. Y cuando de todo modo yo no pude evitar fue a la guerra, se iba a sus generales. Por favor, traten bien a Absalón, le decía. ¿Sí? Y cuando dijeron Absalón ha muerto, se fue Joab y dijo, si tú no sales ahora a hablar bien a la gente, yo te dejo sin nada ahorita, le dijo. Me llevo toda tu gente ahorita. ¿Cómo puede ser que estás a favor de los que te quieren matar? O sea, que si nosotros hubiésemos muerto, Entonces David ahí empezó a recapacitar, se levantó, ¿sí? Y empezó a saludar a sus soldados y a darles una pequeña conferencia, porque el pueblo estaba confuso. Han ido a la guerra, han ganado y David a que llora por eso. Dice que el pueblo regresó como que alguien regresa masacrado de la guerra. Por causa nada más de David, de que estaba en esa condición. ¿Sí? Pero se da cuenta que el enemigo va descubriendo. David escondió mucho eso con la palabra de Dios, pero Satanás es bien persistente. Descubrió dónde golpearlo. Se da cuenta cuando golpeó a Abraham, lo último fue en los afectos. ¿Sí? Cuando se enojó, cuando dijo vota a Ismael, entonces le dijo, bueno, amas a Isaac, ahora sacrifícalo. Eso es lo último que venció. Cuando venció eso, dijo Dios, ahora por mí mismo he jurado que tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Sabe por qué? Porque no va a regresar cualquiera a vida eterna. El concepto de que, porque voy a la iglesia me voy al cielo, eso lo encontrará en cualquier pensamiento humano, pero no lo podrá sacar de la Biblia. Eso no lo va a sacar de la Biblia, porque así no está escrito. Cualquiera que va a ir allá es que va a mostrarle a Dios y va a mostrarle al diablo que no es como Eva. Tiene que mostrarle eso. Esa es la Biblia. Entonces, ¿qué hace? Se va a cumplir en cualquier persona las mismas cosas. Primero Dios le va a encontrar su palabra y le va a dar su palabra. ¿Sí? Y de acuerdo a eso va a venir el golpe del enemigo. Si solo le entregó los folletos y el mensaje, es de responsabilidad suya de leerlo mínimo y de saberlo. Entonces va a venir el golpe en esa esfera. Entonces mucha gente estaba atada fuera de ese entendimiento y Dios se me encuentra en ignorancia. Pero si Dios empieza a darnos este entendimiento, significa que las cosas van a ponerse muy serias. ¿Sí? Y es bueno, ¿no? Porque estamos tan cerca entonces al objetivo final. ¿Sí? Entonces, cuando miramos aquí, dice el profeta, leí el párrafo 193, ellos no desean la palabra de Dios, por cuanto se quedó con sus tradiciones. Ella misma causó que la palabra de Dios fuese sin efecto. ¿Qué es? Dice, aquella prueba final, que la palabra de Dios se quede sin efecto. Que la palabra de Dios se quede sin resultado. ¿Sí? Le voy a recordar una vez más el mensaje, el Dios de esta edad perversa. Párrafo 43. Cuando uno entiende estas cosas, entonces ya sabe que hay que ser bien responsables para prepararse con ello. Usted mira cuando van a enseñarle matemática, usted entiende que un día, hoy son ejercicios, pero un día va a enfrentarse a la realidad. Un día va a hacer algún negocio, si no sabe bien sumar, multiplicar, restar y todo, va a pagar las consecuencias. Pero debiera haber aprendido cuando tenía el tiempo de aprender. ¿Sí? Igual es cuando le va a enseñar medicina. Qué bonito, voy a dibujar un dibujito de bisturí, un dibujito de un paciente. ¿Sí? Voy a hacer una operación de juguete. Pero si usted no aprende bien ahí, un día va a ser un bisturí de juguete, de dibujo. Sí, no va a ser un paciente de dibujo. Todo es así, todo es así. Primero es instrucción, luego depende. Si hace bien su trabajo, si aprovechó la instrucción y hace bien su trabajo, ¿a quién le va a ir bien? ¿A él? ¿A él le va a ir bien? Igual, lo mismo es, a usted le irá bien, depende de eso.
Usted pudiera decir, no me gusta aquello o lo otro. Bueno, diga lo que quiera, pero la cosa es que esas leyes que Dios creó, con lo cual colocó, cuando Él creó el universo, colocó todas esas leyes, eso es irreversible, nos parezca bien o no. Cuando el ser humano descubre esas leyes y opera de acuerdo a esas leyes, qué bien pues le va. Cuando empezaron a descubrir las leyes de la aerodinámica y todo eso, y lo usan de acuerdo a lo que esas leyes son, qué bonita, ¿no? Usted toma el avión y... Pero ¿qué pasará si alguien dijera, no me gustan esas leyes? ¿Sí? No me gustan esas leyes. Y si es que voy a sacarle las alas al avión, voy a romper esas leyes, y creo que contrario a esas leyes me puede ir bien. Le irá bien mal, que es otra cosa. Pero bien mal. ¿Por qué? Porque son leyes que ya establecidas ahí. Entonces el ser humano las haya, opere en ello y ahí está. ¿Se da cuenta? Funcionan. Entonces usted puede aprender logros grandes que irse arriba en el espacio y luego aterrizar en un lugar. ¿Por causa de que científicos naturales descubrieron esas leyes que ya están hechas? Y lo aceptan y trabajan de acuerdo a lo que esas leyes están establecidas, y qué bien. Pero si a alguien le ocurre romper esas leyes, va a ser un gran problema. ¿Sí? Va a ser un gran problema. Entonces, es así. Aquí, párrafo 43 del mensaje El Dios de esta edad perversa decía: ¿por qué llamaría a Dios fuera de esta edad perversa a un pueblo para su nombre? La razón de que es llamado es para probarla a ella, su novia. Cuando ella manifestada ha sido probada, ha sido puesta a prueba, probada a Satanás, como fue en el principio, así será en el fin. Nosotros decimos que este mensaje vino a regresarnos allá, a hacer esa iglesia apostólica, a regresarnos a la fe de los padres, a esa iglesia apostólica, a esa iglesia de los libros de los hechos. Sí, hermano, pero ¿cómo esa iglesia del libro de los hechos llegó a ser la iglesia del libro de los hechos? ¿Cómo fueron llevados hacia eso? No nacieron así. Hubo un trabajo para que ellos llegaran a eso. ¿Sí? Hubo un trabajo para que ellos llegaran a eso. Tuvieron que quedarse en un compañerismo continuo y diario con la palabra de Dios por un lapso de tiempo. Y luego iban a ser examinados. Cuán buenos discípulos son. Muchos se retrocedieron. Sí, muchos se retrocedieron. Y solamente lograron 120 llegar allá. Pero fueron miles de miles los que estaban en el camino. Entonces hoy es más tremendo, ¿sabe por qué? Por eso, hermano, lo más tremendo que nosotros hoy tenemos es la enseñanza, porque por ella podemos saber todas las leyes. Allá ellos era por inspiración, ¿sí? Pero ahora podemos conocerlo. Cuando conocemos esto ya entendemos, entonces aprovechamos cada momento que tenemos. A veces usted dice, hoy tengo feriado, ¿ahora qué hago? ¿A dónde me voy? Pero cuando usted conoce las leyes de cómo son, es Dios proveyéndome este día, seguro que necesito saber muchas cosas ahora y voy a aprovecharlo bien. Pero uno dice, no sé, ya estoy aburrido, ya no sé qué hacer, no sé a dónde irme, ¿sí? Y no aprovecha bien el tiempo, ¿sí? Pero cada oportunidad que Dios nos da de tiempo, de disponible, de compañerismo, es que lo aprovechemos al máximo, porque lo vamos a necesitar más adelante. ¿Usted entiende? Dios proveyéndome eso porque sabe Dios que yo voy a necesitar eso más adelante. ¿Sí? Entonces, de esa manera, usted no entra en la actitud altiva, no, que ya sé para las cosas, pero más adelante va a venir un desafío. Entonces Jesús los preparó para eso. Dice, ¿de qué manera? Así fue en el principio, así será en el final. Dios llamando a un pueblo, dándole su palabra, preparándolo, instruyéndolo, para luego examinarlo. ¿Sí? Para luego examinarlo, para luego probarlo. Y cada área de su vida va a ser examinada. Ahora observe, mientras esa prueba no viene, qué bonito, qué avivamientos, qué cultos con Jesús, qué compañerismos en el mar, en la montaña, fue impresionante. Pero va a llegar ese momento, ¿sí? Va a llegar ese momento donde va a ser examinado. ¿Se da cuenta? Ahí en la Biblia, leamos aquí, el libro de Job. Job capítulo 1. Estamos leyendo esto en la Biblia, hermano. Estamos mirando en el mensaje y luego en la Biblia para mirar, ¿sí?, cómo Dios ha establecido el plan. Nos mostró en cada personaje en la Biblia cómo son las cosas. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Valiente, tremendamente, una vida cristiana tremenda. Le nacieron 3 hijos, 3 hijas, su hacienda era 7,000 ovejas. Tanto en lo natural como en lo espiritual logró muchos logros.
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos, hacían banquetes en casas, cada una en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Si él vivió una vida pues irreprochable. Ahora, todo puede ser así mientras usted encuentre oposición, mientras todo vaya con la corriente, mientras todo sea favorable. Gloria a Dios, voy aquí, hermanos que aman a Dios. Hoy acá la predicación me ayuda, el mensaje me ayuda, la Biblia me ayuda. Muy bien, todo bonito. ¿Sí? Voy al trabajo, Dios me bendice y todo bien. ¿Sí? Este plan no ha cambiado. Luego dice aquí el versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Oye, ¿has visto este joven? ¿Has visto? ¿Acaso de balde te sirve? ¿Lo proteges, lo cuidas? ¿Está fiel porque no dejas que yo le tiente, le pruebe? ¿Sí? Mire esta jovencita, mire estos jóvenes. ¿Qué? ¿Acaso de balde? Es porque tú lo cuidas, es porque tú lo proteges, es porque no me dejas acercarle uno de mis ungidos a esta joven a ver si te va a quedar contigo. A ver, si no me dejas acercarle una de mis ungidas a este jovencito, a ver si se va a quedar contigo. A ver si a este predicador no me dejas acercarle alguna de las cosas contrarias a tu palabra, a ver si se va a seguir quedando con tu palabra. Por eso dijo Jesús: Satanás ha pedido para zarandearlos. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Qué te parece? Se quedan con Jesús siempre, día y noche. Es porque lo proteges. Déjame examinarlo a ver si se van a quedar contigo. Por eso Jesús dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos. Esa es la vida cristiana. De eso consiste, de una batalla. ¿Sí? Y que usted debe entender: necesito saber, necesito llenarme tanto de los recursos porque voy a enfrentarme. Dios me va a soltar al campo de batalla. Yo decir: ven rápido. Si yo sé que voy a enfrentarme a la batalla y me dice: ven, te voy a entrenar, ¿sí? A la hora que tú quieras venir, ya, Señor, a las 10 vengo. Pero si yo sé que la batalla ya se aproxima, yo me iría a las 5 de la mañana, ¿sí? ¿Sí? Porque debo aprovechar al máximo. Es el mejor maestro, ¿sí? El mejor que puede prepararte para esta batalla. Y Él está dispuesto a cada momento. Pero depende cuánto yo dé de mi tiempo, cuánto yo dé de mi interés. Entonces Job hizo mucho, se preparó, logró, creció, hizo de todo. Y casi fue derrotado en esto. Cuando vino, casi fue derrotado Pedro, y así, y Josué, Caleb, y todos. Es la misma regla. ¿Por qué? Porque tomó lugar la caída. Piénselo, estaban en el Edén de Dios. Mientras la novia estaba en el Edén de Dios, por todo lado un Edén hermoso, controlaban todo, y todo hermoso, bien, qué fieles. Satanás le dijo: es porque no me da la posibilidad de examinarlo, de probarlo. Déjame golpearlo, vas a ver que no se quedan contigo. En otras palabras, te sirven por interés, no por lo que te aman. Les interesa lo que tú tienes. Están contentos por el Edén que les has dado. ¿Sí? Hoy Job te sirve por los camellos que les has dado, por los carros que les has dado, por las casas que les has dado, por los edificios, por la grande hacienda que le has dado. Por eso te sirve. Es un interesado, por eso te sirve. ¿Sí? Y tú no quieres tener hijos interesados a tu lado, o gente interesada, sino gente que realmente en su corazón haya tomado la decisión de quedarse contigo. Déjame examinarlo. ¿Sí? Y Satanás tiene un argumento: ¿cómo puedes tú no dejarme examinarlo? Si me dejaste examinar la primera pareja, no puedes hacer excepción de personas. Y Dios no puede hacer excepción de personas. Si la primera pareja fue examinada, y lo que lo derrotó a ellos, los que entran tendrán que vencer muchas victorias hasta vencer lo último, lo que derrotó a la primera pareja, a la primera novia. Es lo último que tenemos que vencer. ¿Se da cuenta? Que por eso la Biblia dice, luego regresamos a Job, aquí en Apocalipsis capítulo
Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 21. Dice el versículo 6. Y me dijo, hecho está, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Si tuviere sed de eso, no tiene que pagar, está disponible. Dice, pero el que venciere, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Dios está dando a conocer que él ya ha tomado su decisión. No seré Dios de gente que no vence. No seré Dios de cobardes. ¿Sí? No seré Dios de gente que no sea vencedora. Y nada de lo mío le voy a dar a los que no son vencedores. Entonces usted va a encontrarse con propuestas del enemigo. Satanás le conoce muy bien, ¿sí? Sabe sus debilidades, le estudió. Y es más, si usted la habla, más todavía. Si usted se reúne con los amigos y empiezan a hablar el tema, más Satanás todavía lo sabe. Entonces va a examinarlo. Entonces algunos van a decir, es que no puedes, que yo soy débil aquí, es que aquí me derrota. Bueno, pero como es gracia, no importa. Dios ha decidido esto, ¿sí? El que va a heredar todo lo que yo tengo, gratuitamente se lo doy. Siempre y cuando sea un vencedor. Si es un vencedor, heredará todo lo mío. ¿Y sabe qué? No solo eso, sino será mi hijo. Yo lo adoptaré como padre. Esa es su decisión de él. Dígame, ¿quién puede cambiarlo a él? Porque él no cambia su decisión. Porque sus decisiones son perfectas. Así lo ha establecido. Entonces, pero tiene que darnos la posibilidad de vencer. ¿Cómo va a venir el enemigo a probarnos? Ve usted, sin la palabra de Dios, sin los recursos para vencer. Entonces, ¿qué hace Dios? Si usted está complacido con las cosas ahí erradas, como leímos, si alguno de la gente no quiere, no les interesa el mundo de su alma y solamente quiere su porción en la tierra, pues Dios les va a dar nada más su porción en la tierra. Pero si hay gente que quiere algo más que eso, entonces Dios les va a dar su palabra. El problema es que la palabra nos guíe, no que nosotros lo usemos. ¿Cuál es el error? Nosotros tomamos la palabra de Dios y lo disparamos como los árabes, ¿se da cuenta? Como sea, sin saber lo que queremos lograr, sin saber lo que queremos obtener, sin un objetivo específico. Podemos nosotros decidir qué tipo de unción queremos tener, la de Ismael o la de Isaac. Por eso que son como 200 millones y no pueden derrotar a Israel. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no han decidido pegarle al blanco. Nada más han decidido disparar. Hoy en una hoja que se cae, listo, disparen, 1000 disparos. Pero Israel, por las necesidades y por las circunstancias, no por la fe, por las circunstancias, ha tomado la decisión de ser experto y no malgastar nada y pegarle al blanco siempre. Pero usted con sus hechos muestra qué efecto quiere que pase con su vida. Sus hechos solo muestran, sus hechos solo le revelan a usted lo que usted ha decidido en su corazón. Porque hay dos hermanos allá peleando. Ismael e Isaac están peleando. ¿Sí? Y mire cómo pelea uno y cómo pelea el otro. Y de esa manera nosotros estamos mostrando la característica que nos gusta, la que hemos querido establecer en nosotros. ¿Por qué cree que la gente no se preocupa desesperadamente por conocer la palabra de Dios? No tiene interés en pegarle al blanco. Siempre. Pero cuando alguien decide, ya no quiero fallar, quiero pegarle al blanco, usted lo va a ver a él bien minucioso, bien estudioso, para ser exacto, para ser preciso. Porque sus hechos están siendo evaluados. Son sus hechos los que lo van a llevar allá con Dios o lo van a dejar fuera. Porque dice, a cada uno daré conforme a sus obras. Él va a juzgar eso. Si usted retrocede, ¿sí? Por eso dice, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todo lo mentiroso, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces uno puede tomar la otra opción, pero Dios dice, este será el destino de la gente. Por eso cuando leemos en el capítulo 20 de Apocalipsis, decía el versículo, cuando viene el juicio, el verso 11 dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y al cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Lo que usted hace está escrito, está registrado, y según eso va a ser juzgado.
Se da cuenta cuando nosotros miramos allá a Israel. Israel era prohibido. Si usted ve su retorno de Israel, era prohibido. Le iba muy mal a un soldado que malgastaba una bala. ¿Sí? Ellos tenían que pegarle al blanco. Por eso dice, cuando ya les quedaba unas 4 o 5 balas a cada uno, iban y le buscaban al mejor y decían: toma tú las balas, mejor tú dispárale, yo peleo con piedras, porque no debemos desperdiciar una sola. ¿Sí? Ahora, ¿por qué cree que querían no fallarle al blanco? Porque encontramos que paralelo a eso, ¿ve? Porque ellos en lo natural, pero paralelo a eso en lo espiritual, había Dios, un movimiento de Dios, el mover de Dios bajo el cuarto ser viviente, el águila. Y este hombre fue atrapado tanto en ese deseo de pegarle al blanco, que cuando decía, le apuntaba al ojo de la ardilla, se le pegaba 1 centímetro bajo el ojo, se ponía a llorar. Y luego decía: pero ¿por qué soy así? Cuando a mis amigos les da igual si le pegan o no, aunque sea la ardilla saltó de susto, ya están contentos ya. ¿Y por qué yo no puedo? ¿Por qué soy así? Porque Dios está mostrando lo que los que caminan con Él en esta hora, bajo qué canal van a sintonizar su vida, su actitud. Ellos van a tomar la decisión de pegarle al blanco. Usted se da cuenta que él dijo: me voy a entrenar para ser el mejor, ¿sí? En disparar. No quería hacer algo más, voy a ser uno como nunca se ha conocido, ¿sí? Por eso que en la palabra de Dios fue paralelo. ¿Se da cuenta? Porque fiestas de las trompetas regresaron a Israel a su patria, y ellos se vieron en la necesidad por presión de no gastar balas. ¿Sabe por qué? Porque no había dónde ir a comprarlo. Era ilegal que ellos compren armas y balas, no eran nación. Por lo tanto, lo poquito que conseguían no tenían que malgastarlo. Si querían hacer sonido y malgastar algo, se iban a comprar petardos, cohetes. Eso sí lo hacían reventar como que fuera bala, pero no balas. Para ellos esas balas eran sagrado, ¿sí? Pero era por circunstancias. Era por circunstancias. Y paralelamente nosotros encontrábamos al mundo, ve usted, de sus enemigos de Israel, que toda la noche se ponían a jugar disparando. Todo el día. ¿Por qué? Porque tenían abundancia, ¿sí? No valoraban, les daban nada más. ¿Y qué importa? Ahora, nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios nos dio su palabra y nosotros decidimos dentro de nosotros qué ser, cómo ser, qué actitud tomar. Y nuestras acciones afuera solo revelan lo que hemos decidido por dentro, ¿sí? Solo revelan lo que hemos decidido por dentro. Por eso, si hay algo que usted debe anhelar en esta hora, ser preciso y exacto con la Escritura. No dejarse dominar por su intuición, por su parecer, por lo que le gusta, no. Porque así operan, así ya sabe quién operan, así ya. El adversario de Israel. Pero el israelita, por eso se da cuenta, en pocos años se lograron la fama mundial. Llegaron a ser lo mejor casi de una manera mundial en muchas cosas. Porque por presión, porque no tenían otra salida. Pero habrá un pueblo en paralelo a eso, pero no por presión, por entendimiento. Por entendimiento. Porque ¿quién presionaba al hermano Branham que sea el mejor? ¿Sí? ¿Quién presionaba a que él quiera pegarle en el ojo y nada fuera del ojo? Y cuando no le pegaba, dice, sí, va todas las mañanas ahí a arreglar qué pasa con mi rifle. ¿Sí? Nadie lo presionaba, nadie le estaba calificando, le daba igual. ¿Sí? ¿Quién le presionaba para que él se quede con la Escritura? Es más, lo presionaron siempre, que se salga de la Escritura, que deje ciertas cosas de la Escritura. Pero él tuvo que mostrarle a Dios, tuvo que mostrarle a Dios y al diablo de que él no es como Balaán, no es como Judas, no es como ninguno de aquellos que traicionaron a Dios. Y usted no puede ser lo que no ha decidido adentro de usted. Las cosas que usted son afuera solo le revelan sus decisiones, porque muchas veces pensamos que hemos decidido, pero al hablar nos damos cuenta, ¿sí? Nuestro hablar nos delata. ¿Sí? Nuestro actuar nos delata, nuestra actitud, todo eso nos delata de las cosas que tenemos escondidas por dentro. Usted va a decir afuera, no, nadie sabe lo que yo he decidido, nadie sabe lo que yo pienso. Su actitud le delata, y el que conoce la Escritura y el que sabe leer las vidas por la palabra, ¿sí? Sabe las cosas que han tomado lugar en su vida.
Mucho más Dios. ¿Quién está evaluando a cada persona, a cada ser humano? Es Él quien está evaluando esto. Entonces, cuando nos damos cuenta aquí, Dios lo que ha decidido, ser Dios solo del vencedor, lo que va a juzgar las obras de ellos. Por eso cuando se dice, es que fulano, hermano y hermana, Dios no te va a juzgar por las obras de fulano. Sí, son las tuyas las que Dios va a juzgar. Y las cosas que hacemos simplemente es el resultado de las decisiones que tenemos dentro. Si hay una decisión que usted debe tomar, no quiero fallarle, quiero pegarle el blanco. Y quiero entrenarme en eso, quiero llegar a eso. Porque yo repetiría la escena del adversario de Israel. ¿Sí? Me identificarían mis actos me identifican. ¿Sí? Mis actos revelan de qué lado yo estoy. Por eso Pablo empezó a aconsejar a su iglesia, dijo, todos piensen una misma cosa, unidos en una mente, en un parecer, en un solo lenguaje. Porque en el mundo de Dios, ¿se da cuenta? No es Babilonia, no tiene cada uno su propio camino como ese ejército de Joel 2. ¿Sí? Y algunos piensan que es de la novia, bueno, serán ellos, pero la novia de Cristo no es así, cada uno no va por su camino. Cada uno no es como un valiente, es un valiente. Ellos no entran por las ventanas, ellos entran por la puerta. Ellos no son como langostas. ¿Sí? Ellos son la imagen y semejanza de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando miramos esto, volvemos al libro de Job. Ahí está Job. Cuando vino Satanás, le dice, ¿acaso teme a Job a Dios de balde? Está en el verso 9, 1:9 de Job. Dios le dice, mira, ¿sí? Mira Pedro, mira Santiago. Dice, ¿acaso de balde? Si no lo proteges, no les cuidas. Ni a mí me lo quiero ahogar en el mar, rápido aparece a ayudarlos. Así cualquiera pues te sirve. Ni a mí están de hambre, les multiplicas el pan. ¿Sí? Ya se enfermó la suegra, vas y le sanas a la suegra de Pedro. ¿Sí? Que no te va a servir así. Pero déjalos solos, a ver si pueden solos. ¿Sí? A ver, tú solo dale, a ver si te van a quedar a tu piel a tu enseñanza. Entonces dice aquí, el verso 10, ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Por eso lo que usted tiene que entender es eso. A veces dice, oye, qué fulano, bueno es hacer negocio con fulano, porque fulano es buena persona, buen esto. No, es Dios quien le está ayudando. ¿Sí? Entonces el diablo muchas veces sabe más que la persona. Porque a ver, la persona dice, haz negocio con fulano porque es muy bueno fulano. No, no es fulano, es Dios. ¿Sí? Solo que la persona muchas veces engaña, ¿se da cuenta? Entonces dice, tú has dado bendición, has aumentado sus bienes. Dice el verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esa es la regla. Usted ve cuando vino a Pedro le dice, Satanás se ha pedido otra vez. ¿Por qué? En eso consiste la vida cristiana. En que Dios viene y usted recibe la palabra, ¿es para qué? Tiene que aprovechar a entrenarse con la escritura para saber qué hacer en ciertas ocasiones. Cuando no sabemos, tenemos la actitud exactamente la errada que no debiéramos tenerlo, por cuanto no sabemos. Pero sabe, Dios en su justicia no juzga a la gente mientras no sabe. Por eso viene y nos instruye, nos muestra. Entonces la gente dice, algunos dicen, mejor no sé para que no me juzgue. Tampoco calificas como novia, porque la novia no es un ignorante. ¿Se da cuenta? La novia no tiene nada que ver con la ignorancia. Cuando
Miramos aquí el Salmos capítulo 5. Del versículo 5. Porque a veces nosotros estamos contentos porque nos han vendido el concepto: si no adulteras, si no te emborrachas, si no esto, bien, estás bien. Nos han vendido ese concepto. Por eso que tiene poco efecto la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí, el verso 5, Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y la insensatez, la torpeza, la falta de entendimiento nunca estará. Dios dice, eso no va a estar delante de Dios. Dios ha decidido, ningún insensato va a estar en mi presencia. Bueno, aquí lo llamaríamos ningún tonto, ¿no? Ningún tonto va a estar delante de Él. Eso es lo que entiende el cristiano verdadero, es lo que entendió el salmista. Por eso los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Hermano, no importa lo que haces, igual la gracia de Dios te va a llevar ahí. No según la Biblia no. Según lo que cualquiera diga, bueno, ¿sí? Pero recuerde, no podemos hacer que la Biblia mienta. Pero cuando nosotros entendemos eso, entonces empezamos a salir de ese mundo. No quiero ser insensato en las cosas de Dios, ¿sí? No quiero desconocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, piénselo, mucha gente puede portarse bien, ser dadivoso, todo un caballero, una dama, ¿sí? Ir a la iglesia, portarse todo bien. Pero si no ha salido del mundo de la insensatez en cuanto a la palabra de Dios, Dios ya dio su veredicto, que ningún insensato estará delante de Él. ¿Sí? Ese es su veredicto de Él. Él dijo, ningún derrotado, solo los vencedores estarán ahí. Entonces significa que hay una unción de insensatez a la que usted puede rendirse. Significa que hay una unción de derrota a la que usted puede rendirse. Esa unción de derrota era mayoritaria ahí en los días de David. Entonces el mundo optó por sujetarse a esa unción de derrota y huir sin que nadie lo persiga. Solo salía Goliat y decía, a ver, aquí estoy, ¿quién pelea conmigo? Sin parar. Pero David decidió no someterse a esa unción de miedo. Era su decisión. Era su decisión de él. ¿Sí? Porque usted y yo hoy nos juntamos, tenemos compañerismo, ¿sí? Pero hermanos, este es para aprovechar, absorber el uno del otro, cómo ascender más en Dios. Pero ninguno va a ayudarnos al otro lado. Va a ser individual, porque así dice la Biblia, que cuando fue juzgada la gente, fue juzgado por lo que ellos hicieron. ¿Sí? Ahora, nuestros actos cada día son mejores de acuerdo al entendimiento que usted tenga. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en los días de Job, todo bien, valiente, todo lo que hacía bueno, porque no encontraba obstáculo a eso. Muchos de nosotros, sí, hermano, vamos a la iglesia, nos faltamos, nos congregamos, porque no encontramos obstáculo hacia eso. Tal vez todo bien, un día vamos a encontrar obstáculos, tal vez será la economía, tal vez será la falta de tiempo, tal vez será la falta de ánimo, ¿sí? Tal vez será la falta de usted de deseo, de expectativa. Porque ¿cómo trabajó Satanás? Lo primero, que le quitó el contentamiento del Edén. Para que anhele algo más que el Edén, tuvo que estar falta de contentamiento con el Edén. ¿Solo eso le dijo? No, eso es nada, hay más. Y empezó a despertar, ve usted, una inquietud. Entonces empezó a ponerse descontento con el Edén. Antes que trabaje con Eva, trabajó con la serpiente. La Biblia dice que Dios hizo todo en pareja. Todo en pareja, para que estén unidos cada animal a su pareja. Pero ¿qué sucede? Igual también le entregó al hombre su pareja. Eso hizo Dios. Pero luego vino y la serpiente empezó a trabajar. ¿Qué es lo primero que tomó lugar? Ya no estaba contento con su pareja. No estaba contento con lo que tenía, con lo que Dios le había dado. Insatisfacción. ¿Acaso no dice Apocalipsis 9 que vendrán este ejército de langostas a quitar, ¿sí?, la luz, la claridad, el entendimiento, y también a contaminar la atmósfera, el aire, a hacerle a una persona inconforme con las cosas de Dios? Sí, cierto, yo debo estar inconforme, pero con mi condición, ¿sí?, de logros parciales en cuanto a las cosas de Dios. Y debo seguir hambriento de anhelar más ascender en Dios. Pero lo que tomó lugar en el Edén, ahí estaba la serpiente, ya no estaba satisfecha. Piénselo. Cuando un hombre, ¿qué hace que un hombre empiece a mirar a otra mujer y ya no está contento con su esposa?
¿sí? Ya no le tiene el respeto debido, ¿sí? Ya no le importa a su familia, ya no le importa a sus hijos, ya no los respeta, ya no piensa en el bienestar de ellos. Toda esa inconformidad, todo ese descontento entra a un mundo egoísta que ahora nada más le interesa llevar a cabo sus propios deseos. Es un proceso, no es así de fácil. Cuando la persona se lanza en eso es porque ya no vale para él los restos de las personas. ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué es lo que Satanás hace para que la palabra de Dios no tenga efecto? Le roba, ve usted, la actitud correcta hacia su prójimo, ya sea su familia, ya sea, ve usted, piénselo. La serpiente lo primero que perdió, su actitud correcta, su respeto correcto, su aprecio correcto hacia su pareja. Eso es lo primero que perdió. Entonces se dejó ungir por Satanás y no se quedó ahí. Ahora, una vez que ya te ungí, ahora que ya no estás satisfecho en tu hogar, no estás satisfecho, pues dijo, vamos a hacer algo para que te satisfagas. Y lo llevó a ser su súbdito hacia engañar a la novia de Adán. Voy a leer aquí el Proverbios, capítulo 21, para que usted vea cómo toma lugar esto. Porque ¿qué pasaría? Piénselo. Un esposo que realmente empieza a tener el sentir verdadero, real, sincero, honesto por su esposa. ¿Usted cree que solo se preocuparía por darle el alimento y una casa? Entendería la vida. Un día esto no siempre va a ser juventud, no siempre va a ser una edad adulta. Un día vamos a salir de la tierra, ¿sí? Y un día vamos a responder a Dios. Y no quisiera que mi hogar, mi esposa se encuentre, ¿sí?, con Dios y sea rechazada. Que realmente le tiene el aprecio, no solamente estaría mirando el presente, estaría mirando su destino. ¿Y sabe qué? Se prepararía para eso, trabajaría también por eso. Una mamá correcta no solo trabajaría por darle el desayuno y la comida a los hijos, trabajaría también para que su destino eterno no esté errado. Pero ¿cómo lo va a hacer si no tiene? Al primer problema que les viene no saben cómo administrarlo. Negativo 100%, ay, no sé qué hacer, ya no puedo más. No podemos dar lo que no tenemos, pero no tenemos es por causa de, voy a mostrarle aquí por qué es por causa del egoísmo, por causa del egocentrismo, por causa de la falta de sinceridad con el prójimo y por ende con Dios. Proverbios capítulo 21. Eso es lo que Satanás hace para que la palabra de Dios se quede sin efecto. ¿Sí? Proverbios 21, versículo 10. Observe, el alma del impío desea el mal. El alma del impío desea el mal. Ese deseo del mal viene al impío. ¿Pero por qué viene? Porque dice, su prójimo no haya favor en sus ojos. Porque para él, su prójimo, mira a la gente y la gente para él son nada. Cuando mira su hogar y su hogar para él es nada, sus deseos dentro de él se vuelven malos. Sus deseos ya no son buenos por causa de que él se ha dejado ungir por un menosprecio a la familia que tiene, al compañerismo que tiene, a la palabra de Dios, al Dios que tiene, a todo ello. Empieza a volverse alguien, se da cuenta que no tiene el respeto debido hacia el prójimo. Entonces, su deseo es afectado. De ahí en adelante el deseo crece tanto que no lo puede controlar. Y lo ve usted yéndose. Las cosas físicas que hace solo es consecuencia, que dentro de él ha ido poco a poco perdiendo el debido respeto, el debido aprecio, el debido amor, la debida consideración a su prójimo. Empieza con familia, obviamente, ¿sí? El hijo que empiece a perder el respeto a mamá o a papá, ¿cómo va a terminar? En actos que a mamá y a papá hacen llorar. ¿Por qué? Porque esos deseos de operar el mal solo son consecuencia de que la persona ha tomado una decisión, muchas veces inconsciente porque no lo sabe, no sabe cómo son las leyes, pero dentro de él ha tomado una decisión. Lo que los demás digan, lo que los demás piensen, lo que los demás lloren o se pongan tristes, no me importa. Cuando él ha tomado la decisión que no vale, por eso su prójimo no haya favor delante de sus ojos, es decir, no tiene ningún valor las personas para él, entonces recién ahí se vuelve poderoso
la unción de fumar, de embriagarse, de adulterar, de fornicar, de esas cosas, solo son consecuencias, porque el ser humano no ha sido creado para eso. No ha sido creado para ser así de rebelde y desobediente. ¿Pero por qué viene eso? ¿Por qué encontramos una juventud presa de delincuencia juvenil, de todo eso? Porque en el corazón de la gente empieza a establecerse el menosprecio por lo que Dios le ha dado. Eso pasó con la serpiente. De ahí en adelante, normal, se dejó ungir. Ahora no importa si ven adulterio, si le falla a su pareja. Y no solo a eso, sino va a enseñarlo a otros a hacer lo mismo. Y le enseñó a Eva a hacer lo mismo que él ya estaba operando. A menospreciar su pareja que tenía, porque él está haciendo lo mismo. Se juntó con alguien que no era leal a su pareja. Se juntó con alguien que no tenía respeto a su pareja. ¿Cómo terminarás? Dime con quién andas, te diré quién eres. Terminó haciendo lo mismo que la serpiente hizo con su pareja. ¿Sí? Entonces hay que saber administrar nuestro compañerismo. ¿Se da cuenta por qué son las cosas así? Algunos dicen, hermanos, que yo soy tan débil, soy a esto, soy a esto. No, la debilidad solo es una manifestación, una consecuencia de que los demás para ti no valen nada. Cuando en tu corazón empieza a mirar, ¿y ese qué? Esa, son nada. Listo, entonces empieza a volverse fuerte el deseo equivocado. Pero cuando usted empieza a mirar, mire ese hermano, mire esa hermana, tal vez mamá soltera, y mira la edad que tiene, ¿sí? Y mira, trabaja para ella, trabaja para sus hijos. Uno empieza a valorar, y uno dice, yo todavía como joven, ¿sí? Y hombre, y todavía saludable, ¿y qué pasa? Si me dieran esa responsabilidad, pues con lo que yo soy ahora, uno empieza a valorar y a mirar eso. Uno empieza a mirar madres, padres, 4, 5, 6, 7 hijos, ¿sí? ¿Y usted cuánto cree que han luchado? ¿Cuántas noches dejaron sin trabajar? Tanto trabajo, los hijos no vinieron de magia hacia arriba. Entonces uno mira, joven, tal vez tiene sus pequeñas niñas por ahí, y uno empieza a mirar, mira, si con esto tanto esfuerzo, ¿qué será ese papá de allá, esa mamá, cómo la habrá pasado? Y empieza a respetar. Si usted no trabaja para lograr respetar a la gente, ¿sí?, no va a poder respetar a Dios. No va a poder. Y cuando no puede respetarlo, no puede admirarlo, no puede considerarlo correctamente, la unción errada se instala, el deseo errado se instala. ¿Sí? El deseo errado se instala. Por eso dice la Biblia, el alma, ni siquiera el pensamiento, el alma ya, eso pasa al alma. El alma del impío desea el mal. Desea el mal. Primero lo piensa y luego llega a ser en su alma un deseo. ¿Pero por qué? Su prójimo no haya favor en sus ojos. ¿Se da cuenta que se expresa tanto que ahora hasta por $10 pueden dispararle? No vale nada el prójimo para la persona. Por eso es que su deseo se vuelve tan malo cada día. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, no dejarnos jalar a eso. No menosprecie a su hijo, valórelo. No menosprecie a su hija, valórelo. No menosprecie a su papá, valórelo. No menosprecie a su mamá, valórelo. No menosprecie a su amigo, no menosprecie al creyente, no menosprecie el compañerismo. Aprenda a valorarlo. Esos son secretos para que no seamos jalados hacia esa actitud de la unción errada. ¿Qué lo jaló? Oh, la codicia. Oh, codiciable ese árbol. Lo jaló, su deseo se volvió ferviente hacia lo que sabía que estaba mal. ¿No sabe un hombre que el adulterio está mal? ¿Sí? ¿No sabe un joven que la fornicación está mal? ¿No sabe que el cigarro, que la droga, no sabe que está mal? ¿Sí? Lo sabe, pero ¿por qué lo hace? Por causa de que eso no puede ser fuerte contra él. Ningún deseo errado puede ser fuerte en una persona. Ningún deseo errado puede ser más fuerte de su propia voluntad, salvo que la persona haya decidido entrar en tanta soberbia que los demás para él son basura, digámoslo así. Los demás para él son nada, que les da igual. ¿Sí? Cuando la persona llega a esa condición, recién puede hacerse poderoso el mundo de lo errado. Eso sucedió. Por eso sabemos, se da cuenta que el ser humano, la iglesia, entró a esa condición donde hace cualquier cosa. ¿Le importa siquiera lo que Dios piensa de lo que hago? No, rápido tomo mi decisión yo, nada más. Yo sé que estoy mal, yo sé que hago mal, pero Dios me ama. Es mi decisión. ¿Pero qué dice Él? Ningún insensato estará en mi presencia, ningún derrotado estará ahí. Mi novia será perfecta, santa, sin manchas, sin taches, sin arrugas. Eso es lo que Él dice. Pero digo, no importa lo que tú dices, ahora es lo que yo digo. El punto es quién va a ganar en lo que dice. Yo no voy a ganar en lo que digo, Él va a ganar en lo que dice. Porque sus palabras de Él son infalibles.
¿Se da cuenta? Por eso es importante que el cristiano en esta hora anhele conocerlo a Él. Proverbios capítulo 11. Recuerde, es ahí, cuando uno es jalado hacia ese menosprecio, hermanos, recién el deseo errado se vuelve poderoso. Y cuando usted se da cuenta, ¿sí? Y que aparezca el menosprecio, porque cuando usted ya sabe estas leyes y empieza a menospreciar, fulano, esta fulana aquí. Cuando usted conoce la ley de Dios, espere, eso me va a traer una consecuencia. Usted ya sabe lo que va a pasar antes que pase. ¿Por qué? ¿Porque el profeta? No, porque está mirando al profeta, que es la Biblia. Porque la Biblia es el profeta de profetas. ¿Sí? Entonces dice Proverbios 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Por qué es la falta de sabiduría? ¿Por qué es la falta? ¿Por qué la gente no tiene hambre y sed de conocer la palabra de Dios? Por eso. No tiene ningún respeto a su prójimo. ¿Sí? No tiene ningún aprecio como debe ser. La ignorancia solo es consecuencia de la falta de respeto al prójimo. Y por ignorancia uno termina preso, porque dice: no puedo vencer esto, no sabe cómo vencer. No es que no puede, sí puede, solo que no sabe cómo. ¿Y por qué no sabe? ¿Por qué? Porque tiene ignorancia. ¿Y por qué viene la ignorancia? Porque ha encendido ese menosprecio al prójimo, es tremendo. Por eso Jesús dijo: el primer mandamiento, ¿cuál es? Bueno, leamos. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. San Marcos, capítulo 12, versículo 28. Dios sabe el por qué dice las cosas. 12:28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que le había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayores que estos. Y estos, justamente estos, son los que Satanás lo va a atacar. Que usted pierda su amor por Dios. Cuando pierde su amor por Dios, pierde su respeto por Dios. Pierde su anhelo de agradarle, pierde su anhelo de consultarle. De ahí en adelante toma la decisión, dice: yo voy a hacer de esta manera. ¿Qué dice Dios? No me importa. ¿Sí? No me importa lo que Dios dice. ¿Sí? Lo siguiente que Satanás roba es el menosprecio. ¿Sí? El aprecio al prójimo, el amor al prójimo. De ahí en adelante lo puede corromper en lo que sea ya. Los demás son solo consecuencia de haber logrado Satanás esto. Entonces es lo que perdió la serpiente. Dios le había dado su pareja, Dios le había dado esa posición. Entró en disconformidad con ello. Y ahora continuó corrompiendo el reino de Adán. Y la novia de Adán entró también en disconformidad y en aprecio y en respeto a lo que Dios había dicho. Cuando perdió el respeto a lo que Dios había dicho, perdió el respeto a su prójimo, a su compañero, a Adán. ¿Sí? Son las dos cosas. Por eso, ¿de qué manera la palabra de Dios llega a ser ineficaz? No llega a ser efectiva para la persona cuando la persona carece de estas dos cosas: el amor sincero a la palabra de Dios y luego al prójimo. Por eso Santiago dijo: ¿cómo puedes decir amo a Dios si no amas a tu prójimo? Van juntos. Van juntos. ¿Sí? Porque cuando usted empieza a amar al prójimo y es un joven, rápidamente va a entender, ¿sí? Puedo hacer lo que sea, pero sé que alguno de los jóvenes me está mirando. Yo puedo ser alegría, puedo ser ánimo, o puedo ser desánimo y tristeza y mal ejemplo para los demás. No por amor a mí, por amor a los demás. Voy a cambiar mi vida, voy a enriquecer mis actitudes de cosas correctas. Eso hizo José. ¿Qué dijo José cuando le propusieron fallar?
Para todo verdadero creyente al cual la palabra de Dios va a regresar a tener efecto, tiene que haber estas dos cosas: el amor a Dios y a su prójimo. Estas son las dos cosas claves. Esta es una vida restaurada. A eso es a lo que viene a restaurarnos esta palabra. Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Dice el versículo 2: cuando José es vendido, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en casa que yo, en esta casa no hay otro mayor, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. O sea, ¿qué consideró José? Espera. ¿Sí? Hay un hombre al cual yo le debo respeto. Me ha dado confianza. Mira la confianza que me ha dado mi prójimo. Y luego le dice: solo me reservó a ti porque eres su mujer. La pregunta dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué consideró José? Las dos cosas. Consideró a su prójimo, consideró a Dios. Alguien que vive así puede vivir una vida común, ya no. De ahí en adelante su vida ya no será común. De ahí en adelante su vida ya no será igual, será elevado sobre el resto. ¿Por qué? Porque tiene la clave, ¿sí?, que tuvieron aquellos vencedores. Usted rápidamente examina, porque usted empieza a examinar esto que yo hago, definitivamente, ¿sí?, da un testimonio, tiene un ejemplo. Y usted, por amor al pueblo de Dios, por amor a Dios, usted empieza a emprender cosas para usted, para ser mejor en testimonio, mejor en ánimo, mejor en ayuda. ¿Se da cuenta? José tenía en claro esas dos cosas. Mire Ruth, ¿qué dijo? Cuando entendió: tu pueblo, mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Las dos cosas. ¿Sí? Eso lo llevó a matrimonio con el Redentor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Esas dos cosas lo quitó. ¿Qué dice el mundo? La Biblia. Soy agnóstico. La siguiente cosa: armas para pelear con Rusia, armas para pelear con Estados Unidos. Hay que matar desde allá, hay que bombardear Afganistán, hay que bombardear Irán, hay que bombardear Siria. ¿Por qué? Porque ya no vale nada la vida de los demás. Dijeron: sí, allá hay armas químicas, hay que ir a bombardearlo. ¿Se da cuenta? Luego dijeron: hoy no había, ¿verdad? ¿No? Después que han matado miles o millones. No vale nada la vida de los demás. Una vez que se pierde eso, ¿se da cuenta? Uno entonces se sumerge en ese mundo de la muerte. Por eso dice: allá la iglesia, la novia hebrea, vino la palabra de Dios, tenía aprecio a su prójimo. Mire el concepto que tenía. ¿Por qué ellos eran ciegos? ¿Por qué no podían conocer la palabra de Dios? San Juan capítulo 7.
San Juan capítulo 7. Observen en qué unción se movían ellos. Envían soldados a poner preso a Jesús. Dice el versículo 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así, dijeron. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Por qué ellos no podían recibir a Jesús? Jesús dijo: si tuvierais a Dios, ¿qué dijo? Bueno, vaya ahí al capítulo 8, un capítulo más. El versículo 42. Porque ellos decían que tenían a Dios. El versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Se da cuenta? Aunque solamente lo vieran a él como hombre, lo pudieran amar por lo leal que era a la palabra de Dios. ¿Cuánto más siendo la palabra de Dios? Pero no lo podían amar. ¿Por qué no lo podían amar? Por el concepto que tenían de su prójimo. Que decían: esta gente no sabe, esta gente es maldita. La gente de ellos, eran los predicadores de ellos, eran los creyentes de las iglesias de ellos, de las sinagogas de ellos. Y cuando esa gente se fue a escuchar a Jesús, dijeron: esa gente está maldita. Eso les cegaba. Por eso dice la Biblia que, cuando leemos Proverbios, que la insensatez es por causa de que el hombre menosprecia a su prójimo. ¿Sí? Entonces la ignorancia es por causa de que cuando uno tiene menosprecio a los demás, piénselo. Cuando la mamá de Edison le dijo: no te quieren enseñar, la mamá debió haberlo enseñado ira. Debió haber dicho: esos te odian, son malos, hay que acabar con ellos. Y había sido un buen delincuente tal vez Edison, Tomás Alva Edison. Pero ¿qué dijo la mamá? Hijo, no te quieren enseñar. Pero ¿sabes qué? Porque no pueden, no saben enseñarte. Tú eres un genio, pero yo me voy a encargar de que tú aprendas. ¿Y sabes qué? Tú eres especial, tú vas a cambiar este mundo, tú vas a ayudar a millones de gente. Él se lo creyó cuando logró tener un interés de cambiar la vida de la gente. ¿Se da cuenta la sabiduría a la que entró? El canal de sabiduría a la que él entró, por causa de que quería que la gente cambie su vida. Quería que la gente no esté con esa luz tan simple. Quería dar mejor luz, quería darles el disco, el teléfono y tantas cosas, como 2000 inventos. Por causa de que las personas les interesa la necesidad de los demás. Eso es lo que cambia. Eso es lo que cambia el concepto. ¿Sí? Eso es lo que cambia, ve usted, la vida de la gente, cuando no se dejan arrebatar estas cosas. Porque nosotros nos damos cuenta, aquí vivimos en un país de tanto problema, ¿sí? de tantas cosas, por causa de que el ser humano ha perdido esto. Ha perdido las dos cosas: amor a Dios y amor a su prójimo. Pero Japón, cuando fue bombardeado y fueron masacrados su gente en la Segunda Guerra Mundial y con la bomba atómica, logró valorar la vida de la gente. ¿Sí? Logró valorar la vida de la gente. Por eso que allá tienen un gran respeto al prójimo. Allá usted puede dejar su bicicleta ahí en la calle, su carro, nadie lo toca. Dicen: eso ha de ser de alguien que trabajó por eso. ¿Sí? Si usted va a la tienda, ahí está todo, que usted se pague y usted dé el vuelto, todo ahí, todo. Y la gente es bien honesta, ¿sabe por qué? Alguien debió haber trabajado para hacer este negocio, yo no lo voy a estafar. Ahí está el precio, y ellos mismos se pesan la medida y todo. ¿Se da cuenta? Y cuando ellos han logrado recuperar el respeto a su prójimo, solo eso les ha hecho potencia mundial de estar arrasados, de no tener nada después de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos no tienen agricultura, no tienen minería, no tienen petróleo, no tienen nada. Pero son potencia mundial. ¿Por qué? Porque han aprendido a valorar la vida al verse tan masacrados. ¿Sí? Respetan mucho. Por eso cuando por ahí algún accidente, algún choque, rápido se bajan preocupados, no de su carro, sino preocupados si está bien el otro. Una vez que está bien, dice: ahora sí, por favor déjame pagar por tu carro. No, dice: yo fui culpable, déjame pagar. Y empieza una pelea, pero la pelea es por quién paga.
¿Sí? Déjame, yo quiero pagar. Dice, mira, yo no, déjame pagar a mí. El otro dice, no, yo voy a pagar esto. ¿Sí? Por el aprecio que se tiene. Ahora, piénselo. El ser humano está diseñado para vivir ahí. Y la realidad en el día en el que estamos viviendo nos está mostrando esas cosas. Cuando Israel fue masacrado y vieron el holocausto. Israel, el judío, es muy interesado al dinero. Por eso el profeta dijo, con un judío no hagas negocio. Él pone una aguja, pero va a sacar una barreta. Tiene la unción de Jacob. Vas a perder si haces un negocio con un judío, por esa unción que tienen. Pero al ver masacrado su pueblo, 6 millones de judíos muertos, aprendieron a valorar la vida de la gente. Dejaron sus trabajos y se fueron allá. Dijeron, esos niños no tienen hogar, son nuestros hermanos. Y trabajaron día y noche, sin siquiera por salario. Dijeron, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy arquitecto. Voy a poner todo lo que yo sé a servicio de estos niños que un día tengan un hogar. Eso le hizo a Israel un país que de la nada, después de la Segunda Guerra Mundial también, que nació, ¿se da cuenta? Es una potencia mundial hoy. ¿Qué lograron ellos? Estas reglas de la Biblia. Lograr tener aprecio a la vida humana, aprecio al prójimo. ¿Sí? ¿Pero por qué aquí no es así? Si alguien se compró una moto, alguien lo estafó seguro. Rápido la envidia, el egoísmo, la mala sospecha. En vez de gozar, gracias Señor. ¿Acaso no leímos en la Biblia que todo lo que el hombre recibe aquí viene de Dios? Gracias Señor porque le permites a este comprarse una moto. ¿Sí? Porque le permites a este comprarse su carro. Porque toda su jornada aquí en la tierra la va a pasar bien. No, hay envidia, hay egoísmo, hay mala fe. ¿Sí? Pero allá en países que vieron esas cosas, muchas cosas cambiaron ahí. Piénselo, ¿cuánto piensa cuando ven el día lloviendo? Salen las municipalidades, todo ello, ya tienen preparado, ponen a disposición ahí paraguas para que la gente, dicen de repente, salen de su trabajo, lo van a necesitar. Y toda la gente va, coge eso, pero al otro día van y lo regresan. ¿Se da cuenta? Usted se va, es otro mundo. Por eso dice un muchachito fue ahí y dijo, miró ahí un lugar, está solo los precios y una caja de monedas, bastante dinero ahí. Dijo, ¿qué pasa? ¿Dónde está el dueño? Y la gente llegaba, compraba y dejaba su dinero y él se quedó cuidando ahí. ¿Sí? No puede ser. Lo van a robar y se quedó cuidando, después se cansó ya pues. Y se fue, llegó al papá, ya lo robaron, dice, a la señora fulana de tal. ¿Por qué? Ahí está su dinero, ahí está las cosas, ya le robaron. ¿Por cómo le van a robar? ¿Tú lo has visto? No lo van a robar, si en Japón no hay ladrones. No, ya lo robaron. No, dice acá no lo pueden robar. ¿Por qué? Porque desde niño se enseña, lo que no es tuyo, no tienes por qué apropiarte de eso. A alguien le costó su esfuerzo, a alguien le costó su sudor, a alguien le costó su sacrificio, a alguien trabajó por eso, gastó su vida y tira muy mal si toma lo que no es tuyo. ¿Sí? ¿Usted cree que a los presos, aquí a los presos, mejor dice voy a comer gratis, a dormir? No, al preso de allá va a la cárcel, tiene que pagar su cuarto, tiene que pagar su comida, tiene que pagar su luz y tiene que pagar al gobierno por causa de haber fallado todavía. ¿Sí? Es diferente. ¿Por qué? Aprendieron a valorar. ¿Cómo puedes haber hecho algo contra tu prójimo? Eso no es bueno. Y no se debe premiar dándote cama gratis en la cárcel, dándote comida, dándote todo. ¿Sí? No. Es otro mundo. ¿Pero por qué? No siempre eran así. Era gente mala. ¿Se acuerda que antes de la Segunda Guerra Mundial venían a hablar con los americanos? Hoy que somos amigos, somos esto, hagamos tratados. Por lo bajo estaban planificando el ataque a Pearl Harbor. ¿Sí? Eran mentirosos, era todo eso. Pero después de la Segunda Guerra Mundial cambiaron. No hay que engañar a la gente, hay que darle buenos productos. ¿Se da cuenta? Usted va y dice, ¿qué repuesto es este? Japonés. Lo paga, aunque sea malo, usted lo paga porque se ganaron la reputación de que ellos no hacen malas cosas para la gente. Porque lo decidieron así. Hay que respetar a la gente. Hay que respetar dándole algo que realmente les sirva, dándole algo que necesiten. Ahora, eso es un reproche. Una gente sin Dios, supuestamente pagana, que haya logrado recuperar eso, el respeto a su prójimo. ¿Cuánto más la novia de Cristo? ¿Cuánto más el pueblo de Dios puede lograrlo? Porque tenemos la Biblia y tenemos la evidencia. Tenemos Israel, tenemos Japón, que son evidencias.